justo hace un año, justo a esta misma hora, se producía el punto de inflexión del procés. Decenas de miles de separatistas, alertados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se agolparon en los alrededores de la Consellería de Economía. Dentro, una delegación judicial buscaba pruebas sobre la organización del referéndum del 1 de octubre. La policía local y la Guardia Civil estuvieron muchas horas asediados por una turba que destrozó vehículos policiales e incluso se produjeron robos de armas. Según las fuerzas de seguridad, según la Policía Nacional y la Guardia Civil, los líderes de la Asamblea Nacional Catalana se erigieron en líderes de la concentración. Una influencia, la de los miembros de la Asamblea Nacional Catalana sobre los separatistas, que, según los informes, nunca utilizaron para desconvocar o diluir la concentración. Todo lo contrario, micrófono en mano, Jordi Sánchez pedía que nadie se fuera a su casa. Hicimos lo que debíamos y lo volvería a hacer tantas veces como haga falta. Sé que esto tiene un precio alto, pero también me enorgullece enormemente. La prioridad no es salir rápido, sino salir con dignidad. Estamos ante una causa general contra el soberanismo, pero también contra la libertad, contra cualquier tipo de disidencia, y esto afecta al conjunto de los españoles. Hasta las 4 de la madrugada, hora en que los Mossos decidieron hacer un pasillo, no pudieron salir los policías y los guardias civiles. 4 horas antes, la letrada de Justicia tuvo que escapar trepando por los tejados. Luego denunciaría el abandono y el terror que sintió en aquellos momentos. Como saben todos ustedes, hoy los instigadores de todo aquello están en prisión provisional, acusados, según el juez de Llarena, de un levantamiento violento. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Paso a continuación a presentarles la mesa de tertulianos que hoy nos van a acompañar. Fernando Paz, historiador, buenas noches. Muy buenas noches, don Rafael. Bienvenido. Placer. Pedro Insúa. Buenas noches, Rafael. Buenas noches y es un placer que estés aquí. Gracias. José Luis Balbás. Buenas noches. Buenas noches. Aquí contigo, Rafael. Saben ustedes que les han pedido desde producción un titular a eso de las 7 o las 8 de la tarde y me gustaría, ya sin más dilación, conocerlo. Sorpréndame. Fernando Paz, ¿cuál es su titular? Pues el mío ha sido, entre interrogaciones, preguntarme, claro, si no sería interrogaciones, si no habrá elecciones en noviembre. Elecciones en noviembre. A ver, es un titular, pero le pido que desarrolle un poquito esa idea. Bueno, parecía que la cuestión de la tesis fraudulenta del señor Sánchez había llegado a un cierto final, pero están apareciendo continuamente nuevos elementos que nos hacen pensar que no es así. Además, la medición del porcentaje de fraude, de plagio en la tesis, también ha sido puesta en cuestionamiento. Yo creo que no sé si se lo va a llevar por delante o no a Sánchez, pero creo que lo va a dejar enormemente mermado y puede que efectivamente se lo lleve. De ahí las interrogaciones. Si hubiera elecciones en noviembre, el panorama sería un panorama absolutamente impensable ahora mismo. ¿Impensable en qué sentido? Pues mire, porque un PSOE sin Sánchez, no sabemos a quién presentaría de cabeza de cartel. La caída de Sánchez con toda probabilidad arrastraría a Pablo Casado, muy probablemente, y usted me dirá, sin Soraya Sáenz de Santamaría y sin Cospedal y con Casado fuera, ¿a quién va a presentar el Partido Popular? ¿A Maroto? ¿A Dolors Montserrat? Permítame que sea escéptico al respecto. Con lo cual, el PSOE y el Partido Popular se presentarían en unas condiciones de extrema debilidad a esas elecciones, lo cual, sin duda ninguna, beneficiaría, creo que enormemente, a partidos menos votados hasta ahora, como son Podemos, Ciudadanos y al emergente Vox, que está apareciendo en todas las encuestas con fuerza creciente. Creo que se vería muy beneficiado. No digo que este vaya a ser el panorama, pero sí digo que hay un riesgo cierto de que tal cosa pueda suceder. ¿Riesgo o oportunidad? Riesgo, usted sabe que los riesgos entrañan oportunidades, siempre, ¿no? Crisis, de hecho, es una palabra de origen japonés que significa, una de sus acepciones es precisamente oportunidad. Pedro Insúa. Titular, por favor. El titular fue algo así como la prohibición de las lenguas vernáculas como coartada del catalanismo, el galleguismo, etc. Bueno, yo me centré en ese asunto. Estoy dispuesto a sostener ante quien sea que jamás hubo prohibición de tales lenguas, ¿no? Que es uno de los mecanismos ideológicos que está empujando a esta gente a pedir unos derechos que presuntamente se les negaron cuando jamás se hizo tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el titular a colación, sobre todo de lo sucedido este fin de semana, ¿no? Cuando hablamos español, ¿no? Con su líder, digamos, Gloria Lago, ¿no? ¿Para qué vamos a tener esta noche aquí?
Ah, muy bien, pues estupendo, será un placer verla. En Barcelona, pues una manifestación que los Mossos d'Esquadra, pues bueno, yo estaba allí en una manifestación. Los Mossos d'Esquadra tuvieron a bien pararnos los pies a los que teníamos permiso para llegar a la plaza de San Jaime en Barcelona, y resulta que pues los que no tenían permiso, que eran los que ocuparon la plaza, que eran digamos un CDR o algo así, no sé muy bien, pues la policía de los Mossos d'Esquadra pues concedió que esa gente ocupase la plaza y a nosotros nos impidieron el paso. Entonces, digamos que los Mossos d'Esquadra han protegido al que incumple la ley y castigado al que la cumple. Esto es lo que está sucediendo en líneas generales en España. Acaba de decir, casi incluso acaba de desafiar usted a cualquiera que le diga que el catalán estuvo alguna vez prohibido. Sabe usted que hay una fecha simbólica, icónica en el imaginario separatista, que es 1714. Las tropas borbónicas entran en Barcelona y, mediante el decreto de nueva planta, implantan la lengua castellana en todo el territorio. ¿Qué le dice usted eso? Pues que eso no tiene nada que ver con la prohibición del catalán. Eso fundamentalmente viene contra el latín. Ese tipo de medidas, tanto por parte de los Borbones, después Carlos III, etcétera, también medidas de ese tipo contra el latín. Hay un equívoco muy grande que tanto Lodares y otros, Jardón, etcétera, han dejado clarito. O sea, que no hay quien se lo trague, semejante historieta. José Luis Balbás, ¿qué tal? Dígame su titular. Mi titular haga el favor. se refiere también a Cataluña, es el permanente, que ya llevamos un año, ya hace un año, el permanente falsificación mediante el relato, pero un relato con medios. Es decir, estos tienen todos los medios económicos, mediáticos, salen en la 1, en la 3, en la 5, en la 6, en exclusiva en TV3, no dejan a nadie absolutamente, y un relato absolutamente falso, no solo lo de las lenguas, es falso lo económico, es auténtico, una gestión nefasta económica y de la autonomía, al menos en los últimos 5 o 6 años, desde que Mariano Rajoy les empezó a dar los 65.000 millones de FLA, que no sirven para nada. O sea, al final financiamos nosotros ese relato falso que llega ya a ser una aberración intelectual escucharlo. Es decir, escuchar Oyaquín es tan ridículo e intelectualmente es insoportable que España y el gobierno de España y todos los partidos no estén todo el día dándole, porque además ese señor no tiene ningún nivel intelectual y representa por lo que representa un supremacismo autoritario más próximo a la extrema derecha que a otra cosa, o sea, pero además nada democrático, o sea, falso, es un permanente falso, todo es falso, tiene el Parlamento cerrado, la Generalitat cerrada, pero la Generalitat tiene un presupuesto de casi 38.000 millones, más luego toda una serie de empresas públicas que tiene alrededor. O sea, estamos perdiendo un momento que ya va a empezar a ser a la baja económico, y Cataluña para nosotros es importante, porque Cataluña es España mucho más que de aquí. ¿Dice usted que estamos ya al borde de una nueva crisis? Estamos, no de la crisis, de una estabilidad. Ahí ya, en vez de crecimientos del 3, pues nos vamos a ir a crecimientos del 2,4 o del 2,3 o del 2,2, y una subida de tipos de interés que nos va a subir los 30.000 millones de intereses a cerca de 50 o 60.000. Entonces eso, además del déficit de 18 o 20.000 millones de pensiones, además del déficit catalán, que son 10.000 de FLA cada año, ese es un déficit que ahí le estamos permanentemente y que tampoco le puedes parar. Pero eso ya no produce. O sea, es tan falso, como le dijo Borrell por escrito, las cuentas de Cataluña, como que es que nos cuesta mucho dinero ya Cataluña a nosotros, ¿eh? Y más que nos va a costar. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Tiene usted un titular. Bueno, mi titular de hoy es que la Universidad Camilo José Cela, en aplicación estricta de la normativa vigente sobre doctorado, debería ya retirarle el título de doctor a Pedro Sánchez, porque no cumple ninguno de los requisitos que ha de tener una tesis doctoral de acuerdo con la regulación para esta titulación. No la ha escrito él, eso está ya, vamos, hay que discutirlo. O sea, hay tantas pruebas ya de que no la ha escrito él que
que sobran pruebas, ¿no?, de que no lo ha escrito. En segundo lugar, contiene un elevadísimo porcentaje de plagio. Y, en tercer lugar, el tribunal no cumplía en absoluto la normativa, porque varios de sus componentes estaban doctorados hacía un año o menos de 2 años, y uno de ellos no tenía nada que ver con la especialidad de la tesis. Es decir, si se aplicase la normativa, esa tesis no es válida y la universidad, que es la que debería hacerlo, tendría que retirarle el título. El hecho de que los rectores hayan dicho que todo está bien y que la universidad también lo haya dicho, demuestra que vivimos en un país donde ya la ley tiene poca validez. Es decir, vivimos en un país donde el imperio de la ley está totalmente resquebrajado. El ejemplo de Cataluña y los incumplimientos reiterados y flagrantes de la Generalitat de la ley ya son un escándalo, y este ejemplo concreto de la tesis de Pedro Sánchez es otro. Es decir, si se aplicase la normativa, basta leer el decreto que regula los estudios de doctorado para darse cuenta que esa tesis no es válida. Entonces, la universidad tendría que retirarle el título de doctor. Borja Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias, encantado. ¿Tiene usted un titular para nosotros, para compartir con los espectadores? Bueno, pues comparto un poco lo que decía Alejo, es decir, yo creo que podemos decir que Pedro Sánchez se ha doctorado cum fraude, ¿no?, que es lo que podría ser. Es, al igual que su gobierno, un gobierno, bien, es legal, pero es ilegítimo porque no ha sido elegido por los ciudadanos y porque está amparado por los golpistas y los proetarras, que sin lugar a dudas lo que quieren es destruir este país. 84 diputados no pueden ser sinónimo de gobernar bajo decreto ley y encima, lo que es más grave, tratar de bypassear, de soslayar la mayoría, ¿no?, del Congreso y tratar de, como ha dicho él, gobernar porque es el presidente. Pedro Sánchez es un fraude, su gobierno es una farsa y él es un cum fraude. ¿Piensa usted como don Fernando Paz que quizá este asunto, esta polémica, podría incluso cobrarse la cabeza al presidente? Es difícil a un socialista arrancarle del sillón, con perdón de mi buen amigo José Luis, pero Te doy la razón, te doy la razón. Pero es difícil arrancarlo de un sillón. En cualquier caso, te doy la razón en lo del sillón. En lo del sillón. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que desde luego no lo está pasando bien. No lo está pasando bien porque él mismo se ha generado esta situación y porque las cosas que mal empiezan, decía mi abuela, mal terminan. Es decir, un señor que se erige presidente del gobierno amparado por todos estos grupos sediciosos, golpistas y proetarras, es muy difícil que pueda gestionar en positivo para España. Y si encima tenemos un equipaje malévolo, como es el que ha demostrado, bueno, pues como digo, complicado llegar a un final feliz. Bueno, pues les agradezco sus titulares, les agradezco que los hayan explicado, les agradezco que hayan venido aquí esta noche y les adelanto a ustedes, a los espectadores, que vamos a tener a la presidenta de Hablamos Español, a Gloria Lago. Saben ustedes que fue la presidenta de Galicia Bilingüe durante mucho tiempo, sigue siéndolo, pero de un tiempo a esta parte esa fundación, esa asociación Galicia Bilingüe ha tornado o se ha convertido en una asociación de ámbito nacional. Ellos están intentando conseguir, y seguramente lo logren, 500.000 de firmas porque son las que necesitan para ir al Congreso de los Diputados, una iniciativa legislativa popular, como digo, para ir al Congreso de los Diputados a exigir algo tan sencillo y tan básico como que los niños españoles puedan estudiar en España en español. Esto que se le dice a un norteamericano, a un francés o a un italiano y no lo entiende, está ocurriendo en nuestro país. Vamos a abordar este asunto largo y tendido y con cierta profundidad a partir de ya, inmediatamente después de la publicidad. De manera que, si les parece, comenzamos el programa.